capítulo de podcast Al Pizarrón que hacemos en conjunto la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián junto al Líbero. En este podcast hemos estado buscando analizar capítulo a capítulo las reformas educacionales que se impulsaron durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y sus efectos, también analizando las posibilidades de mejoras y de cambios que se puedan hacer. Este podcast estamos siempre con Gonzalo Arena, que es el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián, y siempre con algún invitado de algunos de los que escribieron este libro que publicó la universidad, que se llama Reforma Educacional, un experimento fracasado, donde se analizan distintos temas. Hoy día estamos con José Francisco Lago, él es académico de la Universidad San Sebastián, de la Escuela de Derecho, y exalumno también del Instituto Nacional. Y él escribió un artículo que se llama Libertad de enseñanza entre la espada y la pared. Es decir, analiza lo que ha sido la reforma educacional a ojos de la libertad de enseñanza. Quizá partir, bueno, dándole la bienvenida a José Francisco y una cosa fundamental. Los tres somos abogados y a los tres nos enseñan, ¿no es cierto?, en derecho constitucional que no sacamos nada que la Constitución diga que hay libertad para elegir colegio, si no hay libertad para crear colegio. ¿Qué está pasando en eso y qué tan dañada queda la libertad de enseñanza en esa materia? Hola Marcela, bueno, gracias por la invitación. Y hay una cuestión que a mí me parece fundamental que tú lo mencionaste, y parto desde eso último y después voy a lo general, pero nosotros tenemos constitucionalmente una buena protección de la libertad de enseñanza, porque una cosa es declararla, es decir, eh, todas las personas en Chile tienen derecho a la libertad de enseñanza y los padres tienen derecho a elegir el colegio que quieran para su hijo. Y esa es una derivada de la libertad de enseñanza, como garantizar la posibilidad de elegir el tipo de educación que quieran o las personas mismas o los apoderados respecto a su hijo. Pero además, la protección de la libertad de enseñanza desde el punto de vista constitucional debe tener una bajada práctica que nuestra constitución la tiene, que es abrir, mantener y crear colegios. Porque si no tiene esa posibilidad, esa materialidad, finalmente se trata de una declaración de buenas intenciones y no un derecho concreto, una garantía que pueda ser exigible sobre todo Ujú. hacia el Estado y que se materialice en algo concreto. Y yo creo que el diagnóstico general es que básicamente cuando se tramitó la reforma educacional, habían la libertad de enseñanza estuvo en boga y hubo varios diagnósticos que se hicieron por parte de quienes promovieron la reforma educacional, que hablaban de que esto iba a permitir aumentar la libertad de enseñanza. Pienso particularmente en el fin al lucro, en el fin al copago y por supuesto el fin a la selección. Decían que cada uno de esos elementos no eran una materialización de la libertad de enseñanza, sino que básicamente era una restricción. Es decir, como había que pagar, los que no podían pagar no podían elegir ese colegio. Como habían colegios que lucraban, eso elitizaba la educación y por tanto no podían elegir de nuevo los padres ese colegio. Y después la selección, que era como los colegios seleccionaban, ya sea por tipo de proyecto educativo o por mérito académico, por ejemplo, como en el caso de los liceos emblemáticos, eso constituía una discriminación arbitraria y por tanto le impedía a las personas elegir. Y eso fue el diagnóstico que se instaló y hoy día, casi 10 años después, vemos que los resultados son un poco distintos a ese diagnóstico, lo que habla más bien de un diagnóstico equivocado más que simplemente la aplicación. Oye, bueno, lo que dice José Francisco, ¿no es cierto, Gonzalo? Una cosa bien importante, pero de repente no nos estaremos durmiendo en los laureles creyendo que tenemos a nivel constitucional una garantía muy fuerte en materia de libertad de enseñanza. Lo peleamos en la convención, ¿no es cierto? Cuando nos querían redactar y, no sé, vulnerar por completo la libertad de enseñanza a nivel constitucional. Entonces hoy día estamos muy tranquilos, que tenemos una norma, pero no estamos peleando que a lo mejor a nivel de ley, en la práctica, se ha restringido brutalmente la libertad de crear nuevos colegios, la libertad de enseñanza. ¿Cómo lo estás viendo tú, Gonzalo? Claramente es una amenaza. O sea, por supuesto que la izquierda y la izquierda más radical e ideológica sabe que no puede ir de frente contra principios que están tan arraigados hoy día en la ciudadanía y por eso hace estas medidas indirectas que además 10 años después estamos viendo repetidas porque una vez ya aplicadas a nivel escolar, hoy día ya empiezan a surgir las primeras voces de que una estrategia similar tiene que hacerse en las universidades.
¿ah? Y entonces estamos evitando o criticando, por ejemplo, el CAE, estamos colocándole obligaciones que universidad que quiera tener CAE debe tener gratuidad, etcétera. Y esto avalado también además por las universidades estatales. Entonces, esta, este monstruo que busca romper con la libertad de enseñanza sin despertar mayores sospechas sigue avanzando. Ya está, ¿no es cierto?, instalado en el tema escolar y ahora la próxima víctima es el sistema universitario. Así que yo creo que claramente hay que tener ahí una vigilancia importante. Quizás no tanto precisar más lo que es la protección a la libertad de enseñanza, porque, como bien decía José Francisco, nosotros tenemos una buena redacción. Lo que hay que hacer aquí es dar la lucha de inconstitucionalidad de muchas de estas normas y también, ¿no es cierto?, una contraofensiva, una contrarreforma legal que tanto hemos dicho, ¿no es cierto?, en el sistema educacional, porque si no lo hacemos ahora, esto se va a terminar comiendo no toda la enseñanza primaria, sino que la secundaria, la terciaria y todo. ¿Ah? Y vamos a terminar, ¿no es cierto?, en el país maravilla que quería la exconcertación actual Frente Amplio, que es quitarle a los patines a todos y que quedemos todos estancados. Así es, porque uno ve que vamos como medio anestesiados. O sea, al principio hay como una reacción, ¿no es cierto?, muy fuerte a lo que eran estas leyes. Después la gente se tiende como a acostumbrar y después los políticos, los parlamentarios a no hacer nada. En tu artículo hay varias cosas importantes. A mí me gustaría, José Francisco, si puedes explicar un poco en materia de la selección, de la prohibición de selección, cómo afecta la libertad de enseñanza, porque siempre se habla solamente de la parte de anular el mérito como criterio para postular a los colegios, pero tú enfocas muy bien el tema del terminar para la selección de distintos proyectos educativos. O sea, es decir, la gente que tiene recursos hoy día puede elegir proyecto educativo. Los parlamentarios que aprobaron esta ley no dudan, ¿no es cierto?, en postular a sus hijos a un determinado proyecto educativo y no a otro. Jamás se someterían a una tómbola para que les dijera, no sé, pues, a qué colegio llegar. ¿Cómo ves tú que afecta la libertad de enseñanza esa materia? Yo creo que lo primero es entender que, y tal como en materia constitucional, esto requiere una bajada práctica material para que la garantía constitucional se ejerza en lo concreto, en la práctica y sea real. Porque nosotros podemos decir, mira, puedes seleccionar la educación que quieras para tus hijos, pero si en los hechos el 99% de los colegios son iguales, esa libertad es simplemente una declaración y no se puede ejercer. Por tanto, ¿qué cosas se necesitan para que, o cuál es la lógica que hay dentro de los distintos proyectos educativos y que, por qué se explica o se justifica que puedan seleccionar de acuerdo a su ideario en concreto? Lo primero a entender, y esto no es ir a los fenicios, sino que cuál es el rol de la educación. Y el rol de la educación, uno de los roles, por supuesto, es que genera la diversidad en la sociedad a través de la profundización de distintos proyectos educativos. Es decir, que existan distintos proyectos educativos nos permite que la sociedad sea más diversa y no que cada proyecto sea, entre comillas, igual de diverso, porque finalmente terminan siendo todos los colegios exactamente iguales, o toda la sociedad exactamente igual. Y por eso, por ejemplo, la posibilidad de que cuando un grupo de apoderados crea un colegio porque tiene un ideario, dice, yo quiero hacer un colegio bilingüe, completamente bilingüe, y que las clases sean, idealmente, la mayoría de las clases sean en inglés, y el Estado dice, ah, me interesa ese proyecto, lo voy a apoyar. Una vez que existe ese proyecto, pongamos que el otro idioma que querían aprender era español y francés, eh, alguien puede decir, oye, a este colegio le está yendo muy bien, no sé, tiene muy buenos resultados en la prueba de admisión de educación superior, entonces yo quiero que mi hijo esté en ese colegio. El problema es que no me gusta el francés. Y no me gusta el francés y yo creo que debieran aprender más bien inglés y no francés. Y por tanto, digo, si es que no dejan entrar a mi hijo a ese colegio, están discriminándome porque yo soy una persona que tiene derecho, tengo libertad de elegir ese colegio, aunque no me gusta ese colegio. Y por eso la selección se había planteado como una garantía, una protección de ese colegio que quiere
fomentar una raíz común francesa o que le gustaba ese proyecto educativo, y va a decir, bueno, si tú quieres venir a este proyecto, tienes que al menos respetar nuestro proyecto y la posibilidad de elegir, y aquí vamos a enseñar francés y menos inglés. Este ejemplo que pareciera como algo más bien práctico, como no de tanta importancia como el idioma, se replica mucho en todo Chile. O sea, por ejemplo, con las identidades religiosas, con el proyecto educativo, la visión de sociedad que tengan las personas. Y en ese sentido, esa selección materializa en la práctica que esos proyectos puedan vivir, porque si un colegio que dice tengo identidad francesa y el 99% de sus estudiantes o de sus familias no está ni ahí con aprender francés, bueno, entonces ese proyecto murió, a pesar de que tenía la garantía supuestamente de existir. Oye, Gonzalo, me quedé pensando en una cosa, como esta es una conversación abierta, me quedé pensando en algo que tú dijiste. Dijiste hay que, en el fondo, está bien la redacción constitucional, pero hay que ir por la inconstitucionalidad de muchas leyes, y tú también pones, bueno, como decano de una escuela de derecho, también la advertencia de lo que puede pasar en la educación superior. Pero ¿qué pasa cuando se ha instalado que hay un tribunal constitucional con mayorías políticas o politizado? Porque no tiene que ver con la conversación de hoy día. Pero cuando ayer, o sea, cuando en estos días se está aprobando, ¿no es cierto? La Constitución es muy clara, dice que el voto obligatorio, pero en el debate legislativo se elimina la multa y por lo tanto se transforma en voluntario. Pero ¿qué escucha uno del debate político? No sacamos nada con recurrir al Tribunal Constitucional, porque con las mayorías que existen se va a confirmar lo del gobierno y por lo tanto se queda sin multa, aunque sea inconstitucional. O sea, ¿cuántos daños está produciendo también en las instituciones? Porque al final estamos diciendo que hay leyes inconstitucionales en materia de educación, pero como que no haya dónde recurrir, porque ya están politizadas. ¿Cómo ves tú ese cuento? Si podemos explicarle un poco a los auditores. Sí, bueno, eso, claro, siempre se ha criticado un poco cómo se ha conformado o cómo se conforman el Tribunal Constitucional, porque se dice que hay más o menos poteo político, etcétera. Pero bueno, es la institucionalidad que tenemos. Son personas, todos abogados reconocidos, podrán tener sus ideas, pero es una institución de la República y por lo tanto todos los actores que sientan que hay alguna inconstitucionalidad en algo, por supuesto que tienen el deber de recurrir al Tribunal Constitucional. Uno no puede quedarse sentado con prejuicios o con ideas, etcétera, porque derecho que no se ejerce, derecho que se va perdiendo día a día. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y además, otra cosa, a propósito de lo que dijo José Francisco en esto de la diversidad. Eh, Hay un gran autor, Giovanni Sartori, que es uno de los grandes intelectuales de la democracia, que dice que la democracia antigua tiene un gran elemento que es muy distinto a la democracia moderna. La democracia antigua o la república antigua buscaba generar la unidad, la uniformidad de sus ciudadanos, para que asumieran un desafío colectivo. Y Sartori dice que el gran desafío y la gran fortaleza de la democracia liberal, la democracia actual, es precisamente lo contrario, es que es diversa. Y por lo tanto, cuando uno asume que la diversidad es una fortaleza, cualquier ataque a esa diversidad implica debilitar la democracia, tal cual como la entendemos en una democracia liberal. Y eso demuestra una vez más que cuando hablamos de democracia, la izquierda tiene un concepto muy distinto a lo que la mayoría de la gente entiende por democracia. La democracia de la izquierda es una democracia hegemónica, es decir, es una democracia dentro de ciertos límites en los cuales todos tenemos que estar de acuerdo. Y por lo tanto, la elección individual pasa a ser una farsa. ¿Qué es lo que hemos explicado ahora? ¿Qué sacamos como tener la posibilidad de elegir si todos los colegios son iguales? En el fondo es una farsa. Y eso es una lucha que incluso va más allá del tema de la libertad de educación, de cómo entendemos la diversidad de visiones de vida, ¿no es cierto? Todo, por supuesto, dentro de un marco mínimo de respeto a la ley y el Estado de Derecho, pero cómo entendemos, ¿no es cierto?, los proyectos personales, los proyectos colectivos, los proyectos individuales, grupales, etcétera, dentro de una democracia liberal. Y eso es lo que la izquierda más radical hoy día todavía no logra entender, y por eso el surgimiento de esta izquierda ideológica radical ha sido un retroceso para la democracia chilena y no un avance. Oye, en eso mismo, José Francisco, que está hablando Gonzalo, porque al final atrás de lo que hay de eso hay un control completo, ¿no es cierto? Y en educación se traduce en evitar que los padres ejerzan su rol educador, porque en el fondo te dicen, sí, perfecto, pero ¿qué pasa si un padre no educa conforme a estos principios que ellos consideran los únicos
válido, ¿no es cierto? La izquierda, lo hemos comentado tantas veces acá, consideran que lo que ellos piensan es lo único que no es retroceso civilizatorio. Entonces te pueden decir, fantástico que los padres eduquen a sus hijos, pero en la medida en que los eduquen en los valores que nosotros encontramos que son los que tienen que convivir en una civilización, porque todo lo otro es un retroceso, son padres retrógrados, etcétera. Entonces, ese control, uno tiende a pensar que la izquierda lo que está en su cabeza, quisieran que un niño, ojalá desde los 2 años, pasara a ser controlado en lo que se le enseña por este Estado. Y que no haya, y así lograr el objetivo que está diciendo Gonzalo, de una uniformidad completa. ¿Cómo afecta esto en temas de libertad de creación de colegio? Hemos visto en distintos capítulos de este podcast la persecución a crear nuevos particulares subvencionados, ¿no es cierto? Se le ponen tantas trabas que hoy día no hay ningún incentivo para crear nuevos colegios, a pesar de que estamos con miles de niños sin matrícula, a pesar de que siguen habiendo muchos colegios públicos, ¿no es cierto?, en que los profesores paran por meses postergando la educación de sus hijos. ¿Cómo ves tú ese tema? Y un análisis de Gonzalo que me parece muy interesante. Bueno, hay una parte de la izquierda y que en general en la disputa educacional se vio profundamente que ha tendido primero a moralizar toda la discusión. Es decir, quien está de acuerdo con ellos es de los buenos y quien no está de acuerdo es de los malos. Y esto no se trata solamente de los grandes principios o avances civilizatorios que vimos en la Convención Constitucional, sino que a veces se traduce en las cosas más mínimas, pero con el afán de controlar, finalmente terminan asentando el principio de que ellos en el gobierno o en el poder pueden elegir mejor que los padres de familia lo que quieren para su hijo. Y esto es comprobable por muchas maneras, y uno de eso es el sistema de selección. Y me tomo un paréntesis antes, porque claro, cuando ellos dicen, no, mira, es que un algoritmo con toda la información va a poder ser capaz de determinar en qué cupo debe ser asignado cada niño, bueno, ese algoritmo nunca va a tener toda la información o todas las variables que tienen las familias para querer escoger el colegio que quieran para su hijo, a tal punto que vemos el resultado que hoy día vemos. Porque hoy día el problema no es que no hayan vacantes disponibles en el sistema educacional, porque sí las hay. De hecho, con estos niveles de deserción, cada vez van a haber más vacantes en los colegios. El problema es que esas vacantes están en colegios que las familias no eligen. Y eso es lo que son incapaces de entender y comprender. Estas 800 familias que conocíamos en mayo y que quedan cerca de 300 todavía, no es que no haya un cupo, claro, hay un cupo o muy lejos o un cupo en un colegio donde esos padres no quieren enviar a su hijo. Y claro, porque ellos dicen, no, mira, es que el algoritmo vamos a poner que tenga prioridad a aquellos estudiantes o aquellas familias que vivan cerca del colegio. Pero ¿qué pasaría si es que yo quiero llevar a mi hijo a un colegio que es cerca de su abuela porque ella lo cuida a las tardes? Claro, eso no tengo cómo ponerlo en el algoritmo. ¿Y por qué va a ser un funcionario en el ministerio o el programador del algoritmo el que sepa mejor que yo esa circunstancia en particular? Entonces, vamos viendo que esas cuestiones que a veces parecieran detalles, establecen el principio que es que ese sistema o un funcionario puede elegir mejor que los padres la educación que quiere para su hijo. Ahora, respecto a la restricción de los nuevos colegios, y esto lo combino con algo que dijiste tú, Marcela, que básicamente lo que establece, y aquí esto es una especie de, eh, de argumento jurídico excesivamente rebuscado, pero previene a través de las subvenciones la posibilidad de crear nuevos colegios. Y dice, pueden crearse nuevos colegios, pero van a tener subvenciones a nuevos colegios aquellos que demuestren en que en su comuna o en su conjunto de comunas hay matrícula insuficiente. Es decir, que no hay vacantes lo suficientemente grandes para recibir a los alumnos que hay. Ahora, el punto es que, por ejemplo, en el liceo de aplicación, la última generación entraron 17 estudiantes. El liceo de aplicación, cuando yo estaba en el colegio, en el Instituto Nacional, el liceo de aplicación era no tan grande como el Instituto Nacional, pero tenía al menos 5 cursos por generación. Hoy día hay
17 estudiantes. Para los ojos del sistema, la diferencia entre esos 5 cursos y esos 17 estudiantes son vacantes disponibles. Entonces, no van a dejar crear un colegio para recibir a esos estudiantes, porque en el liceo de aplicación, donde cada 2 meses se llena de bombas molotov el patio del colegio, existen cupos disponibles. Y por tanto, lo que hace esta prohibición en la práctica es renunciar a que existan más alternativas para que las familias puedan elegir los colegios que realmente quieren y no simplemente los que hay disponibles porque nadie quiere. Oye, para ir cerrando, Gonzalo, una última cosa. Quizá, claro, aquí estamos ya llorando sobre una reforma que está en práctica y, como hemos dicho, ojalá empujar los cambios legislativos de una contrarreforma para corregir. Pero en materia de educación superior, si tuvieras decir, ¿dónde ves tú la principal amenaza a la libertad de enseñanza en este discurso? Porque para algunos estaba cuando vincularon la gratuidad, falta de autonomía. ¿Dónde estás viendo tú el mayor riesgo? Y quizás con esto cerrar, como este capítulo ha estado dedicado a la libertad de enseñanza. Sí, yo creo que hay dos grandes amenazas al sistema universitario. Uno es el tema de eliminar el CAE o condicionarlo, porque muchos de los estudiantes que no pueden entrar a la Universidad de Chile o la Universidad Católica, que son generalmente los que tienen mejores puntajes y por lo tanto son los que vienen de mejores colegios, las personas que vienen principalmente de colegios municipales y colegios particulares subvencionados van a la educación privada. No es la educación superior privada, no es una educación elitista, salvo en algunas universidades muy puntuales. La gran mayoría, ¿no es cierto?, son todas aquellas personas que vienen con déficits educacionales importantes y que esa universidad trata, ¿no es cierto?, de colocarlos a la altura de un desafío profesional importante. Por lo tanto, implica, ¿no es cierto?, un gasto mucho mayor muchas veces. Y así todo lo hacen más eficiente que las universidades estatales. Entonces, eliminar el CAE o condicionarlo a la obligación de establecer gratuidad, y gratuidad implica que el Estado maneja tus presupuestos, y cuando el Estado maneja tus presupuestos, por lo tanto tu proyecto educacional está manejado por otros, tú eres simplemente un cascarón, sin duda que va a terminar con uno de los grandes hitos que ha habido en el sistema educacional chileno desde los años 80, que es el aumento importante y el desarrollo social importante que ha significado que prácticamente en un momento determinado de nuestra historia el 80% prácticamente de los universitarios era la primera generación que ingresaba al sistema superior. Entonces yo creo que atentar contra esa aspiración social tan legítima sin duda que es un descalabro y solamente una visión demasiado ideologizada y por lo tanto irreal puede tratar de llevar adelante. Bueno, muchas gracias a los dos, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias José Francisco, y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Podcast al Pizarrón. Muchas gracias. Chau.